Hoy en CST, un especial desde México DF, dedicado al órgano más poderoso del cuerpo humano, el cerebro. Y como pudieron ver, le vamos a dedicar todo nuestro programa al cerebro, pero antes quisiéramos contarles un poco más del órgano más importante de los seres humanos y de los seres vivos en general. Aquí está una nota sobre el cerebro. Después de eso, venimos con una experta licenciada en biología que nos contará más de este magnífico lugar que existe en Distrito Federal y que está abierto para todos los hispanos que vengan a visitar. El cerebro, junto con el corazón, es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Este complejo órgano se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo. El cerebro cumple grandes e importantes tareas como procesar la información sensorial, controlar y coordinar el movimiento y las funciones del cuerpo humano como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal. Como el cerebro contiene más del 90% de neuronas del cuerpo, es el lugar donde se concentra el aprendizaje y las emociones. Es la parte del ser humano que le dice qué hacer y si esa decisión es correcta o equivocada. También puede imaginar cómo serían las cosas si hubiéramos actuado de otra manera y es el disco duro donde se archivan los recuerdos. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo que recibe la información del lado derecho del cuerpo y es el encargado de manejar la parte motriz, capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, mientras que el hemisferio derecho recibe la información del lado izquierdo del cuerpo y es un hemisferio integrador, centro de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en las sensaciones, los sentimientos, integra varios tipos de información como sonidos, imágenes, olores y sensaciones y los transmite como un todo. La transmisión de la información dentro del cerebro se produce mediante la actividad de sustancias denominadas neurotransmisores, que son capaces de provocar la transmisión de impulsos nerviosos. Una de las células más importantes del cuerpo humano es la neurona, que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso que produce y transmite los impulsos. Las neuronas son las células más especializadas que existen, hasta tal punto que son las únicas células del cuerpo que no pueden regenerarse. La pérdida de la funcionalidad del cerebro puede llevar a la muerte de una persona. El daño de este importante órgano se puede dar por varias circunstancias, como por ejemplo inflamaciones, edemas o impactos en la cabeza. Los accidentes cerebrovasculares producidos por el bloqueo de vasos sanguíneos del cerebro son también una causa importante de muerte y daño cerebral. Pero también existen enfermedades que pueden atacar el cerebro, como el Alzheimer y el Parkinson, causadas por la muerte gradual de las neuronas individuales. Las enfermedades mentales como la depresión clínica, la esquizofrenia, el desorden bipolar, tienen una base biológica teórica en el cerebro y suelen tratarse con terapia psiquiátrica. A pesar de las investigaciones y de los grandes avances de la ciencia, el cerebro aún tiene grandes misterios por descubrir. Por eso, cada día científicos e investigadores siguen estudiando este complejo órgano con el único fin de descubrir cómo funciona este maravilloso sistema. Mucho se ha hablado del cerebro y nosotros no solamente queríamos prepararles esta nota tan especial, sino hacerles una invitación que ustedes pueden ver a través de la televisión, pero que seguramente si pasan por el DF no deben dejar de visitar este lugar, Universum. Universum ya se los habíamos presentado en alguna oportunidad y del cerebro hemos hablado en otros programas. Sin embargo, hoy le vamos a dedicar todo el programa a este tema maravilloso, a nuestro cerebro, a una parte del ser humano que es vital, pero además de eso que es hermosísima. Y para ello tenemos a la licenciada en biología, María Emilia Beller. Ella es subdirectora de prensa del Museo Universum y además sabe muchísimo sobre este tema del cerebro. Tienen el privilegio de ser pocos en Latinoamérica y en el mundo, de tener una sección absolutamente dedicada a este músculo, a este órgano, a este universo que es el cerebro. Bienvenida. Gracias, Mónica. Pues encantada de estar aquí, muchas gracias. Bueno, licenciada, le estamos trayendo este pedazo de mundo a todos los que nos ven en Latinoamérica, a todos los hispanos alrededor del mundo. ¿Cómo les explicamos cómo entender el cerebro? ¿Es tan difícil entender el cerebro? Mira, tú dijiste algo que a mí me gustaría retomar. Hay pocos museos de ciencia que se atrevan a entrar al reto de abrir una sala sobre el cerebro, justo por esta complejidad.
El cerebro, como hemos además titulado la sala, es nuestro puente con el mundo. Uno cree que ve con los ojos, en realidad uno ve con el cerebro, que escucha, que toca, que siente, que se enamora. A veces decimos hasta me enamoré con el corazón y tengo el corazón roto. No es verdad, uno se enamora también con el cerebro. Así que deberíamos de decir que tenemos el corazón roto, el cerebro roto. Exacto. O enamorado, depende. La depresión también es una enfermedad del cerebro. En fin, el cerebro es realmente increíblemente complejo y por eso hacer una sala se volvía un reto enorme. Pero Universum, que es el Museo de Ciencias de la UNAM, tiene aquí una gran ventaja. La UNAM, al ser la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene muchísimos expertos en las diversas áreas de estudio de las neurociencias. Y ellos se sumaron para podernos apoyar al hacer un guión conceptual que abordara todas estas temáticas. Y después nosotros, con un amplio equipo de divulgadores, comunicadores de la ciencia, trabajamos esta información científica y la convertimos en lo que ustedes podrán apreciar el día que nos visiten o a través de tu programa. Y es impresionante porque cuando uno está acá en Universum, descubre que no es tan complicado, que no es tan difícil entender, por lo menos un poquito. Y ahora les voy a contar por qué un poquito. Dicen, y eso me lo que requiera la licenciada, que Einstein, gran genio de la humanidad, solo utilizaba un 15-20% del cerebro. ¿Eso es todo cierto? Es un mito. Sí. No, Es un mito. Es un mito. Sí. Muchas veces nos dicen si usáramos toda la potencialidad del cerebro, qué barbaridad, seríamos mucho más listos. Bueno, Sí. La realidad es que afortunadamente ahora contamos con técnicas de estudio del cerebro en vivo. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Pues esperar a que un gran genio tipo Einstein se muriera. De hecho, el cerebro de Einstein en la autopsia fue robado. La familia ni siquiera había permitido el uso del cerebro, pero alguien se lo robó porque decía hay que estudiar este cerebro maravilloso. Bueno, en ese cerebro maravilloso no encontraron realmente diferencias enormes con el cerebro de los demás que nos dictarían en dónde se esconde la inteligencia. Ni era más grande, ni era más pesado que el promedio, ¿no? Ni era rarísimo, ni era diferente, no. Entonces, esto nos habla de que la inteligencia realmente es mucho más complejo de lo que veríamos a simple vista. Sí. Ahora vuelvo a las técnicas novedosas que te decía al principio. Afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de con computadoras ver un cerebro vivo trabajando. Entonces tú a la gente la puedes estudiar mientras se muestra enojada, mientras está enferma de Alzheimer, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Pues un poco como veríamos al fondo, se iluminan o se activan distintas partes del cerebro. Entonces, no es cierto que solo usas una pequeña parte, porque en realidad las funciones están distribuidas a lo largo de toda la superficie cerebral, tanto arriba como hacia adentro, porque adentro del cerebro también están pasando un montón de cosas y se regulan un montón de acciones. Entonces, no es verdad que solo usamos una parte. Increíble. Lo usamos todo. El problema es que todavía no podemos discernir por qué algunas personas son muchísimo mejores para la música y otros para las matemáticas. Y el propio Einstein, para esta inteligencia increíble y desbordada, cuando al estudiar su cerebro, pues parece el cerebro de cualquier otra Común y persona. corriente. Y evidentemente no lo era. Entonces seguimos todavía dilucidando en dónde están los secretos del cerebro. ¿Habría alguna teoría que pudiera hablar de por qué Da Vinci era quien era, de por qué Einstein era quien era, de por qué los grandes músicos o los grandes artistas o los grandes matemáticos utilizaban entonces mejor su cerebro? Sí, algunas de las teorías ahorita se están encauzando hacia el estudio de la conexión entre las células nerviosas. Típicamente hablamos y conocemos mucho sobre las neuronas, pero de algunos años para acá también se le está dando mucha importancia a otras células que se llaman células gliales. Las células gliales, digamos que son las que están tras bambalinas. Nunca nadie habla de las pobres, ¿no? Nadie las detecta casi, pero son en realidad las que sostienen y protegen a las neuronas. Aparentemente, una de las únicas cosas que encontraron muy distintas en el cerebro de alguien como Einstein es que tenía muchas más células gliales. Es decir, posiblemente lo que tenía era un mejor soporte